Hay una batalla que se libra todos los días dentro de ti, y aunque nadie pueda verla, es probablemente la más importante de toda tu vida. No deja cicatrices visibles, no hace ruido, no aparece en las noticias ni ocupa portadas, pero decide cada uno de tus pasos. Es la lucha entre la persona que sueña con convertirse en alguien extraordinario y la versión de ti que siempre encuentra una razón para esperar un día más. Es una guerra silenciosa entre el miedo y el coraje, entre la comodidad y el crecimiento, entre la voz que insiste en que no eres suficiente y aquella que, por muy débil que parezca, todavía cree que naciste para algo mucho más grande. La pregunta que realmente importa no es si esa batalla existe. La pregunta es quién está ganando en este momento. Quizá llevas demasiado tiempo esperando que algo cambie, esperando sentirte preparado, esperando recuperar la motivación, esperando encontrar el momento perfecto para empezar. Sin darte cuenta, has convertido la espera en un hábito. Cada mañana promete ser diferente, pero cuando llega la noche, descubres que casi todo sigue igual. Los días pasan con una rapidez sorprendente y, mientras el calendario avanza, tus sueños parecen quedarse inmóviles. Lo más doloroso no es ver pasar el tiempo. Lo más difícil es sentir que tú también estás pasando junto a tu propia vida sin atreverse a vivirla plenamente. Todos conocemos esa sensación. Abrir los ojos y sentir un peso que nadie más puede ver. Una carga invisible que aparece incluso antes de poner los pies en el suelo. Empiezas el día recordando todo aquello que prometiste hacer y nunca terminaste. Piensas en los proyectos abandonados, en las oportunidades que dejaste escapar, en las conversaciones que evitaste y en las decisiones que seguiste posponiendo. Entonces aparece esa voz que dice que mañana será diferente, que mañana sí tendrás fuerzas, que mañana comenzarás de verdad. Sin embargo, esa mañana lleva demasiado tiempo ocupando el lugar que debería pertenecer al presente. A veces observamos a otras personas avanzar y te preguntas qué tienen ellas que tú no posees. Ves cómo construyen negocios, terminan carreras, mejoran su salud, desarrollan habilidades o alcanzan metas que hace algunos años parecían imposibles. Desde fuera parece que todo les resulta sencillo, como si hubieran nacido con una ventaja especial. Pero la mayoría de las veces, la diferencia no está en el talento ni en la suerte, está en algo mucho más silencioso. Ellos aprendieron a seguir caminando incluso cuando las ganas desaparecieron. Descubrieron que la disciplina continúa donde la motivación se detiene. Quizá tú también comenzaste con entusiasmo muchas veces. Compraste un cuaderno nuevo, escribiste objetivos, viste videos inspiradores, prometiste cambiar hábitos y sentiste durante unos días que ahora sí todo sería distinto. Pero bastó una semana difícil, una decepción inesperada o una mañana de cansancio para volver al mismo punto de partida. Y entonces apareció la frustración. No porque fueras incapaz de empezar, sino porque parecía imposible mantener el compromiso suficiente para continuar. Lo curioso es que nadie nos enseña que el cambio verdadero casi nunca comienza con emociones intensas. Comienza con decisiones pequeñas, tan pequeñas que muchas veces parecen insignificantes. Levantarte cuando suena la alarma, leer unas páginas más, dar un paseo en lugar de rendirte al sofá, apagar el teléfono durante una hora para concentrarte, preparar hoy aquello que facilitará tu mañana. Son actos diminutos, casi invisibles, pero cada uno de ellos construye lentamente la persona que algún día serás. La vida rara vez cambia por un acontecimiento espectacular, cambia por la acumulación de decisiones, aparentemente sencillas. Igual que una gota de agua parece incapaz de perforar una roca hasta que pasan los años, cada acción cotidiana va moldeando tu carácter sin que lo notes. Lo mismo ocurre con las malas costumbres. Ninguna destruye tu futuro de un solo golpe. Lo hacen poco a poco, mediante pequeñas concesiones que terminan convirtiéndose en un estilo de vida. Tal vez la mayor mentira que has creído es pensar que todavía tienes tiempo de sobra, que siempre habrá otra oportunidad
Para comenzar, que cuando desaparezcan los problemas, será más fácil cambiar. Pero la realidad es distinta. La vida nunca deja de presentar desafíos. Siempre habrá preocupaciones, responsabilidades, cansancio o incertidumbre. Si esperas el momento perfecto, podrías pasar toda una vida preparándote para un inicio que jamás llegará. Hay personas que confunden comodidad con tranquilidad. Permanecen durante años en lugares donde ya no crecen simplemente porque lo conocido parece menos peligroso que lo desconocido. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre estar en paz y estar estancado. La paz te permite respirar. El estancamiento te roba lentamente la ilusión. La paz alimenta tu alma. El estancamiento consume tus días mientras intentas convencerte de que todo está bien. Quizá llevas tanto tiempo adaptándote a una rutina que olvidaste cómo se siente la ilusión de perseguir un sueño. Cumples horarios, responder mensajes, resuelves problemas, pagas cuentas y terminar cada jornada con la sensación de haber sobrevivido, pero no de haber vivido. Entonces, llega la noche y durante unos segundos, una pregunta incómoda aparece en silencio. ¿De verdad esta es la vida que imaginaste cuando eras más joven? Esa pregunta duele, porque conecta con una verdad profunda. En algún lugar de tu interior, todavía vive la persona que imaginaba un futuro diferente. Ese niño, o esa niña que creía que podía lograr cosas extraordinarias, sigue esperando que vuelvas a escucharle. No desapareció. Solo quedó enterrado bajo capas de miedo, decepciones, obligaciones y promesas incumplidas. Lo más sorprendente es que el potencial nunca desaparece por completo. Puede permanecer dormido durante años, igual que una semilla permanece bajo la tierra esperando la estación adecuada para brotar. Desde fuera parece que no sucede nada. Todo parece inmóvil. Pero bajo la superficie continúa preparándose algo extraordinario. Lo mismo ocurre contigo. Incluso cuando sientes que no avanzas, dentro de ti, sigue existiendo la posibilidad de convertirte en alguien completamente distinto. El problema aparece cuando permites que las voces del pasado definan tu futuro. Quizá creciste escuchando que no eras suficientemente inteligente. Tal vez alguien se burló de tus sueños. Quizá fracasaste en un proyecto importante y comenzaste a creer que siempre sería igual. Poco a poco esas experiencias dejaron de ser simples recuerdos y empezaron a convertirse en parte de tu identidad. Dejaste de decir, fracasé una vez, para comenzar a pensar, soy un fracasado. Dejaste de decir, cometí un error, para convencerte de que eras el error, pero una experiencia nunca tiene el derecho de definir quién eres. Un tropiezo no determina el resto del camino. Una derrota tampoco escribe el final de tu historia. Las personas que hoy admiras también conocieron el miedo, el rechazo y la incertidumbre. La diferencia es que aprendieron a no convertir esos momentos en una sentencia permanente. Imagina por un instante a un escultor observando un enorme bloque de mármol. Cualquiera diría que solo es una piedra pesada, sin valor especial. Sin embargo, el escultor ya puede ver la obra escondida en su interior. Cada golpe del cincel elimina únicamente aquello que sobra. No crea la belleza desde cero, la revela. Tal vez tu vida funciona exactamente igual. Cada dificultad, cada pérdida y cada desafío están retirando capas que no pertenecen a tu verdadera esencia para permitir que aparezca la persona que siempre estuvo dentro de ti. Eso significa que el dolor no siempre llega para castigarte. Muchas veces llega para despertarte. Las crisis obligan a hacer preguntas que jamás habrías formulado en tiempos cómodos. Las caídas enseñan lecciones que el éxito nunca podría explicar. Incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en el punto exacto donde comienza la transformación, siempre que decidas dejar de preguntarte por qué ocurrió y empieces a preguntarte para qué puede servirte. La vida no premia a quien nunca cae, premia a quien encuentra una razón para levantarse una vez más. Cada vez que vuelves a intentarlo, fortaleces algo que ningún fracaso puede destruir: tu carácter. Y cuando el carácter crece, las circunstancias dejan de controlar completamente tu destino. Empiezas a comprender que no puedes decidir todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes decidir quién eliges ser frente a cada situación.
Ahí empieza el verdadero cambio. No cuando el mundo se vuelve más sencillo, sino cuando tú decides convertirte en alguien más fuerte que las excusas que durante tanto tiempo gobernaron tus decisiones. Ese instante no suele venir acompañado de música épica, ni de grandes aplausos. Llega en silencio. Llega cuando decides cumplir una promesa que solo tú conoces. Llega cuando eliges avanzar, aunque nadie esté observando. Llega cuando entiendes que la persona que has estado esperando para cambiar tu vida siempre ha sido la misma que te mira cada mañana frente al espejo. Porque la verdad es que nadie llegará a rescatarte. Nadie va a levantarse cada mañana para luchar las batallas que solo tú puedes enfrentar. Habrá personas que te apoyen, que crean en ti y que te ofrezcan una mano cuando más lo necesites, pero ninguna podrá vivir tu vida por ti. Esa responsabilidad siempre será tuya. Puede parecer una carga pesada, pero en realidad es una de las noticias más liberadoras que existen. Si nadie tiene el poder de construir tu futuro por ti, tampoco nadie tiene el poder de impedir que lo construyas cuando decides tomar el control. Muchas veces creemos que nuestro mayor enemigo está fuera. Pensamos que son las circunstancias, la economía, la falta de oportunidades, el pasado, las personas que nos hicieron daño o las condiciones en las que crecimos. Es cierto que todo eso influye. Nadie empieza la carrera desde el mismo punto. Algunos cargan heridas profundas, otros enfrentan obstáculos que parecen injustos, y otros luchan con responsabilidades que nadie más alcanza a comprender. Pero llega un momento en el que seguir culpando al pasado deja de protegerte y empieza a encadenarte. Mientras continúes, otorgando a las circunstancias el control de tu vida, también les estarás entregando el poder de decidir tu futuro. Existe una diferencia enorme entre explicar una situación y justificar permanecer en ella para siempre. Tu historia merece ser escuchada. Tus heridas merecen ser reconocidas. Tus dificultades son reales. Pero también es real la posibilidad de escribir un capítulo completamente distinto. El pasado puede explicar por qué llegaste hasta aquí, pero no tiene derecho a decidir hacia dónde caminarás a partir de ahora. Observa cómo funciona un río. Cuando encuentra una roca inmensa en su camino, no se detiene para lamentarse eternamente. Tampoco intenta destruir la montaña de un solo golpe. Simplemente continúa avanzando. A veces rodea el obstáculo. Otras veces pasa por encima. En ocasiones se necesitan años para abrir un nuevo camino, pero nunca deja de moverse. Su fuerza no está en la velocidad, sino en la constancia. Gota tras gota, termina transformando incluso aquello que parecía imposible de cambiar. La disciplina se parece mucho a ese río. No necesita demostrar su fuerza con grandes explosiones. Trabaja en silencio. Mientras otros esperan sentirse inspirados, la disciplina continúa haciendo lo que corresponde. Mientras unos abandonan porque todavía no ven resultados, ella sigue construyendo cimientos invisibles. Y justamente ahí está el secreto que muy pocas personas comprenden. Antes de que aparezcan los grandes cambios externos, siempre existen cambios internos que nadie puede ver. Es como construir una casa. Nadie celebra los cimientos porque permanecen ocultos bajo la tierra. Todos admiran las ventanas, la fachada y los detalles finales. Pero la parte más importante casi nunca recibe aplausos. Sin embargo, si los cimientos son débiles, toda la construcción terminará cayendo. Lo mismo ocurre contigo. Tus hábitos diarios son los cimientos de la vida que deseas levantar. Puede que nadie note el esfuerzo que haces hoy, pero cada decisión correcta fortalece una estructura que algún día sostendrá tus sueños. Vivimos en una época que nos acostumbró a la recompensa inmediata. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas y cambios visibles en poco tiempo. Si algo tarda demasiado, pensamos que no está funcionando. Sin embargo, la naturaleza jamás tuvo prisa. El árbol más fuerte tarda años en crecer. Las montañas necesitaron siglos para alcanzar su forma. Los océanos moldearon las costas con una paciencia infinita.
Todo lo verdaderamente grande requiere tiempo. Entonces, ¿por qué esperamos convertirnos en nuestra mejor versión de un día para otro? Quizá porque nos cuesta aceptar que el crecimiento suele sentirse incómodo. Nadie disfruta abandonar hábitos que conoce desde hace años. Nadie celebra al principio el esfuerzo de levantarse temprano, estudiar cuando los demás descansan o seguir trabajando mientras otros ya se rindieron. El crecimiento exige renunciar a una parte de nosotros mismos. Exige despedirse de la persona que éramos para darle espacio a la persona que podemos llegar a ser. Y toda despedida duele. Duele dejar atrás las excusas que durante tanto tiempo parecían protegernos. Duele aceptar que muchas veces fuimos nosotros quienes frenamos nuestro propio avance. Duele reconocer que el miedo tomó decisiones que nunca debió tomar. Sin embargo, ese dolor tiene un propósito. Es el mismo dolor que siente una mariposa cuando rompe el capullo que la mantuvo encerrada. Desde fuera podría parecer cruel ayudarla a salir antes de tiempo, pero si alguien rompiera el capullo por ella, impediría que fortaleciera las alas necesarias para volar. Hay procesos que no pueden evitarse porque precisamente son los que desarrollan la fuerza que necesitarás después. Tal vez llevas años esperando recuperar la confianza en ti mismo. Pero la confianza no aparece por pensar positivo. Tampoco nace de repetir frases motivadoras frente al espejo. La confianza verdadera surge cuando empiezas a cumplir las promesas que te haces. Cada vez que dices que harás algo, y realmente lo haces, por pequeño que sea, envías un mensaje poderoso a tu mente. Le demuestras que puede volver a creer en ti. En cambio, cada promesa incumplida deja una pequeña grieta invisible. Tal vez nadie más la note, pero tú sí. Poco a poco comienzas a desconfiar de tus propias palabras. Dices que empezarás el lunes y ya no te convences. Prometes que esta vez será diferente y una parte de ti responde con escepticismo. No porque seas incapaz, sino porque durante demasiado tiempo enseñaste a tu mente que tus compromisos eran negociables. La buena noticia es que esa confianza también puede reconstruirse. Igual que un músculo debilitado vuelve a fortalecerse con entrenamiento constante, la seguridad personal regresa cuando comienzas a actuar de acuerdo con lo que dices. No necesitas demostrarle nada al mundo. Necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz de mantener tu palabra. Piensa en un faro durante una tormenta. El mar se agita, el viento golpea con fuerza, y las olas parecen querer destruir todo a su paso. Sin embargo, el faro permanece firme, porque fue construido para resistir precisamente esos momentos. Tu carácter también debe convertirse en un faro, no para evitar las tormentas, sino para permanecer estable cuando ellas lleguen, porque llegarán. Siempre llegan. La diferencia estará en si permites que cada dificultad apague tu luz, o si decides utilizarla para iluminar el siguiente paso. Hay personas que esperan sentirse valientes para actuar, pero el valor casi nunca llega primero. El valor aparece mientras avanzas. El primer paso suele darse con miedo, el segundo también, incluso el tercero. La diferencia es que, después de caminar varias veces en la dirección correcta, el miedo deja de ocupar todo el espacio. Descubres que nunca necesitas eliminarlo por completo. Solo necesitabas impedir que siguiera tomando las decisiones más importantes de tu vida. Cada pequeño acto de valentía cambia algo dentro de ti. Levantar la mano para hacer una pregunta. Presentarte a una oportunidad que parece demasiado grande. Hablar con honestidad cuando sería más fácil callar. Pedir ayuda cuando el orgullo insiste en esconderse. Todos esos momentos construyen una identidad distinta. Poco a poco dejas de verte como alguien que simplemente desea cambiar y empiezas a reconocerte como alguien que realmente está cambiando. Ese es el momento en el que la transformación deja de depender de la emoción y comienza a depender de la identidad. Ya no haces las cosas solo porque tienes ganas. Las haces porque esa es la clase de persona que estás decidiendo ser. Y cuando tu identidad cambia, los hábitos dejan de sentirse como un sacrificio permanente. Se convierten en una expresión natural de la persona en la que te estás transformando. Nadie puede prometer
que el camino será sencillo. Habrá días en los que sentirás que avanzas demasiado lento, otros en los que parecerá que retrocedes. Habrá momentos en los que la comparación volverá a tocar la puerta y querrá convencerte de que todos progresan menos tú. Pero recuerda algo fundamental: cada persona libra batallas que los demás no alcanzan a ver. Comparar tu capítulo actual con el resultado final de otra persona siempre será una injusticia contigo mismo. La única comparación que realmente importa es la que haces con quien eras ayer. Si hoy tienes un poco más de disciplina, un poco más de paciencia, un poco más de claridad o un poco más de coraje, entonces ya estás avanzando. Puede que el mundo todavía no lo note, puede que ni siquiera tú alcances a verlo con claridad, pero las raíces siempre crecen antes que las ramas, y quien tiene la paciencia suficiente para cuidar las raíces termina disfrutando la sombra de un árbol que un día parecía imposible de imaginar. Y cuando finalmente comprendes eso, dejas de obsesionarte con la velocidad y empiezas a valorar la dirección. Porque no importa cuán lento avances, si cada paso te acerca a la persona que deseas convertirte. Hay quienes recorren grandes distancias corriendo en la dirección equivocada y, después de años de esfuerzo, descubren que llegaron a un lugar donde nunca quisieron estar. En cambio, quien avanza con propósito, aunque sea despacio, construye una vida que tiene sentido. Muchas personas creen que el éxito consiste en alcanzar una meta específica. Piensan que todo cambiará el día que consigan ese trabajo, esa casa, ese reconocimiento o esa estabilidad económica. Pero la verdadera transformación ocurre mucho antes. Ocurre mientras te conviertes en la clase de persona capaz de sostener aquello que tanto deseas. Porque de nada sirve alcanzar una cima si no has desarrollado el carácter necesario para permanecer en ella. Imagina que alguien recibe de un día para otro todo aquello con lo que siempre soñó, pero conserva exactamente la misma mentalidad que lo mantenía atrapado. Tarde o temprano perderá lo conseguido, porque las circunstancias cambian, pero la forma de pensar siempre termina imponiéndose. Por eso el crecimiento más importante nunca es el que ocurre alrededor de ti, es el que ocurre dentro de ti. La mente es como un jardín. Si no decides conscientemente qué semillas vas a plantar, tarde o temprano crecerán malas hierbas por sí solas. Los pensamientos negativos funcionan exactamente así. No necesitan permiso para aparecer. Llegan sin avisar. Te recuerdan antiguos fracasos, exageran tus errores, alimentan tus inseguridades y convierten pequeños obstáculos en montañas imposibles de escalar. Si no aprendes a reconocerlos, terminarás creyendo que representan la realidad, cuando en muchas ocasiones solo representan tus miedos. Eso no significa ignorar los problemas, ni fingir que todo está bien. Significa aprender a responder de una manera diferente. Hay una enorme diferencia entre pensar, esto será difícil, y pensar, nunca podré lograrlo. La primera frase reconoce un desafío. La segunda dicta una sentencia. Una abre la puerta al aprendizaje. La otra la cierra antes siquiera de intentarlo. Cada pensamiento que alimentan fortalece una parte de tu identidad. Si todos los días repites que no eres suficiente, terminarás actuando como alguien que no cree en sí mismo. Pero si empiezas a demostrar, mediante acciones concretas, que eres capaz de enfrentar los desafíos, poco a poco tu diálogo interior comenzará a cambiar. No porque te obligues a pensar diferente, sino porque las evidencias hablarán por ti. Por eso la acción siempre tiene más poder que las palabras. Puedes repetir durante horas que quieres cambiar, pero una sola decisión coherente vale más que 1000 promesas. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, envías un mensaje poderoso a tu mente. Le dices que las emociones ya no son quienes toman las decisiones, que ahora existe un propósito más grande guiando tus pasos. Hay personas que esperan recuperar primero la motivación para después actuar. Sin embargo, casi siempre ocurre al revés. La motivación aparece como consecuencia del movimiento. Cuando comienzas a avanzar, aunque sea con pequeños pasos,
Descubres capacidades que permanecían ocultas. Cada logro, por pequeño que parezca, alimenta el siguiente. La confianza crece, la energía aumenta, la esperanza vuelve a ocupar el lugar que antes estaba reservado para la duda. Piensa en un herrero forjando una espada. El metal no adquiere fortaleza evitando el fuego. La consigue precisamente porque atraviesa temperaturas extremas, golpes constantes y momentos de enorme presión. Si el acero pudiera hablar, probablemente interpretaría ese proceso como un castigo. Sin embargo, el herrero sabe que cada golpe tiene un propósito. No busca destruir el metal, busca convertirlo en algo mucho más resistente. Tal vez la vida ha estado haciendo exactamente eso contigo. Quizá muchas de las pruebas que enfrentaste no llegaron para demostrar tu debilidad, sino para desarrollar una fortaleza que todavía no sabías que poseías. Aunque en algunos momentos solo hayas visto sufrimiento, puede que, sin darte cuenta, también hayas estado construyendo una resiliencia capaz de sostener desafíos mucho mayores. Eso explica por qué algunas personas, después de atravesar experiencias muy difíciles, desarrollan una serenidad extraordinaria. No porque hayan dejado de sufrir, sino porque aprendieron que el dolor también puede convertirse en un maestro. Descubrieron que cada obstáculo escondía una lección, cada caída una oportunidad y cada pérdida una nueva manera de valorar aquello que realmente importa. A veces creemos que la fortaleza consiste en nunca sentir miedo, tristeza o incertidumbre, pero la verdadera fortaleza consiste en seguir caminando aun cuando esas emociones nos acompañan. El coraje no elimina el miedo, camina junto a él. La esperanza no ignora la oscuridad, decide encender una luz en medio de ella. Y es precisamente en esos momentos silenciosos cuando se construyen las personas extraordinarias. No durante los días en que todo sale bien, sino cuando nadie las observa. Y aún así, deciden cumplir con su compromiso. Cuando vuelven a levantarse después de una derrota. Cuando siguen trabajando, aunque los resultados todavía no aparezcan. Cuando eligen la disciplina incluso en los días en que nadie las felicita. Existe una recompensa invisible que pocas personas valoran lo suficiente. No aparece en una cuenta bancaria ni en un trofeo. Es la tranquilidad de acostarte sabiendo que cumpliste contigo mismo. Esa paz interior vale mucho más de lo que imaginas. Porque cuando aprendes a respetar tus propios compromisos, comienzas a caminar por la vida con una seguridad distinta. Ya no dependes tanto de la aprobación externa. Tu mayor satisfacción nace de saber que estás honrando la persona que deseas llegar a ser. Con el tiempo descubrirás que el éxito no cambia tanto a las personas como las revela. Cuando llegan los buenos resultados, simplemente se hace evidente el trabajo silencioso que llevaban realizando durante mucho tiempo. Nadie ve las madrugadas, los intentos fallidos, las dudas, los sacrificios o las renuncias. Solo observan el resultado final y lo llaman suerte. Pero detrás de cada logro importante suele existir una larga historia de perseverancia que casi nadie conoció. Por eso deja de obsesionarte con los aplausos. Los aplausos duraron unos segundos. El carácter permanece toda la vida. Aprende a disfrutar el proceso aunque todavía no existan reconocimientos, porque el proceso es precisamente el lugar donde ocurre la verdadera transformación. Quizá hoy todavía no puedas ver todo lo que estás construyendo. Tal vez sientas que los cambios son demasiado pequeños para marcar una diferencia, pero recuerda cómo sale el sol cada mañana. No ilumina el mundo de golpe. Primero aparece una tenue claridad en el horizonte. Después los colores comienzan a cambiar lentamente. Poco a poco, la oscuridad retrocede hasta que, casi sin darte cuenta, todo está completamente iluminado. Tu crecimiento también funciona así. No sucede en un instante espectacular. Ocurre de forma gradual, silenciosa y constante. Habrá días en los que parecerá que nada cambia. Sin embargo, cada decisión correcta estará acumulando una fuerza que tarde o temprano terminará siendo imposible de ignorar. Y cuando llegue ese momento,
comprenderás que nunca se trató únicamente de alcanzar una meta. Se trató de descubrir la persona en la que te convertiste durante el camino. Porque los sueños son importantes, pero aún más importante es aquello en lo que te transformas mientras luchas por hacerlos realidad. Esa versión de ti será capaz de enfrentar desafíos que hoy parecen imposibles, porque habrá aprendido una lección que nadie podrá quitarle jamás. La mayor victoria no consiste en vencer al mundo, sino en dejar de ser la persona que constantemente se rendía antes de descubrir todo su verdadero potencial. Y cuando descubres esa verdad, algo cambia para siempre dentro de ti. Dejas de esperar que el mundo te dé permiso para crecer. Dejas de buscar la aprobación de quienes nunca caminarán tu camino. Dejas de vivir intentando demostrarles a los demás que puedes hacerlo y comienzas a demostrarte a ti mismo que eres capaz de cumplir cada promesa que haces frente al espejo. Ese es el instante en el que recuperas el control de tu vida, no porque desaparezcan los problemas, sino porque comprendes que ya no tienen el poder de detenerte. El miedo seguirá apareciendo. Habrá días difíciles, llegarán nuevas dudas y nuevos desafíos. La diferencia es que ahora sabrás que ninguna de esas emociones define tu destino. Solo son visitantes. Entran, permanecen un tiempo y luego se marchan. Tú, en cambio, permaneces. Tu propósito permanece. Tu decisión permanece. Piensa por un momento en todas las veces que creíste haber llegado al límite. Recuerda aquellas noches en las que pensabas que no podrías soportar un día más. Recuerda las decepciones que parecían el final de todo. Sin embargo, aquí estás. Sigues respirando. Sigues buscando respuestas. Sigues luchando. Eso significa que eres mucho más fuerte de lo que tu mente ha querido hacerte creer durante tanto tiempo. La fuerza nunca estuvo ausente. Solo permanecía escondida detrás del miedo. Hay un poder inmenso en comprender que no necesitas convertirte en otra persona para empezar una nueva vida. Necesitas sacar a la luz la mejor versión de quien ya eres, porque dentro de ti siempre existió la capacidad de levantarte una vez más. Siempre existió el valor para intentarlo otra vez. Siempre existió la posibilidad de escribir una historia diferente. Lo único que hacía falta era tomar una decisión que nadie podía tomar por ti. Y esa decisión puede comenzar hoy, no cuando tengas más dinero, no cuando todo sea perfecto, no cuando desaparezcan las dificultades. Hoy, porque la vida no cambia el día que las circunstancias mejoran. La vida cambia el día que decides dejar de negociar con aquello que sabes que debes hacer. Ese es el momento exacto en que recuperas el poder que durante años entregaste a las excusas, a la procrastinación y al miedo. Quizá nadie note el cambio al principio. Quizá mañana todo parezca exactamente igual. El mismo trabajo, la misma casa, las mismas responsabilidades. Pero dentro de ti habrá ocurrido algo extraordinario. Habrás dejado de esperar que la motivación venga a rescatarte. Habrás decidido convertirte en la persona que actúa incluso cuando no tiene ganas. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar completamente el rumbo de una vida. Porque cada gran transformación comenzó alguna vez con una elección silenciosa. La elección de levantarse una vez más. La elección de volver a intentarlo. La elección de no abandonar. Imagina por un momento que pasan 5 años desde hoy. Existen 2 versiones de ese futuro. En una de ellas sigues esperando el momento perfecto. Continúas diciendo que empezarás el próximo lunes, el próximo mes o el próximo año. Las excusas cambian de nombre, pero el resultado sigue siendo el mismo. Miras atrás y descubres que el tiempo pasó mucho más rápido de lo que imaginabas. Ahora imagina la otra posibilidad. No hiciste cambios gigantes de un día para otro. Simplemente comenzaste. Leíste unas páginas cada día. Cuidaste un poco mejor tu cuerpo. Aprendiste una habilidad nueva. Fuiste constante incluso cuando nadie te felicitó. Elegiste levantarte después de cada caída. 5 años después miras hacia atrás y casi no reconoces a la persona que eras.
No porque la suerte haya cambiado tu destino, sino porque tus decisiones lo hicieron. Ese futuro todavía no existe. Depende de lo que hagas cuando este video termine. Depende de la conversación que tengas contigo mismo en los próximos minutos. Depende de la decisión que tomes cuando nadie esté observando. Porque ahí, precisamente ahí, se construyen las vidas extraordinarias. No frente a un público, no bajo los reflectores, sino en el silencio. En esos instantes donde solo tú sabes si vas a cumplir tu palabra o volverás a traicionarte. Y recuerda siempre esto. Nunca será demasiado tarde mientras sigas respirando. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas oportunidades creas haber perdido. No importa cuántos años sientas que desperdiciaste. Mientras exista un nuevo amanecer, también existe una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca se equivocan. Son aquellas que se niegan a permitir que un error defina el resto de su historia. Cada caída puede convertirse en una lección. Cada derrota puede transformarse en experiencia. Cada lágrima puede convertirse en la semilla de una fortaleza que todavía no conoces. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás con una sonrisa serena. No porque todo haya sido fácil, sino porque comprenderás que cada obstáculo te estaba preparando para convertirte en alguien mucho más fuerte, mucho más sabio y mucho más consciente de su verdadero valor. Ese día entenderás que la batalla nunca fue contra el mundo, nunca fue contra la suerte, nunca fue contra las circunstancias. Siempre fue contra la versión de ti que tenía miedo de descubrir hasta dónde era capaz de llegar. Y cuando finalmente logres vencer esa batalla interior, descubrirás que ninguna victoria externa podrá compararse con esa sensación. Porque la paz de saber que cumpliste contigo mismo no tiene precio. La tranquilidad de acostarte sabiendo que diste lo mejor de ti no puede comprarse. La satisfacción de convertirte en alguien que honra su palabra vale más que cualquier reconocimiento externo. Así que, cuando termines de escuchar este mensaje, no permitas que se convierta en otra inspiración pasajera. No dejes que sea un video más en 300. Haz que marque el comienzo de una decisión, aunque sea una decisión pequeña. Haz esa llamada que llevas meses posponiendo. Empieza ese proyecto. Escribe la primera página. Da el primer paso hacia esa meta que tanto tiempo has imaginado. Porque el primer paso siempre será más importante que el plan perfecto. Y recuerda algo que merece acompañarte todos los días de tu vida. Tu mente puede convertirse en la prisión que limite cada uno de tus sueños o en la herramienta más poderosa para construirlos. La diferencia siempre estará en quién toma el control. Si permites que el miedo decida, seguirás viviendo la vida que otros esperan de ti. Si decides gobernar tus pensamientos, tus hábitos y tus acciones, comenzarás a construir la vida que siempre estuvo esperando por ti. No olvides nunca que el futuro no llega por casualidad. Se construye. Un pensamiento a la vez. Una decisión a la vez. Un hábito a la vez. Un día a la vez. Y cuando dentro de algunos años alguien te pregunte cuál fue el momento que cambió tu vida, quizás recuerdes este instante. No porque aquí estuvieran todas las respuestas, sino porque fue el día en que dejaste de esperar que alguien más cambiara tu historia y decidiste escribirla con tus propias manos. Si estas palabras despertaron algo dentro de ti, me encantaría saber qué fue lo que más resonó contigo. Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede convertirse en la chispa que otra persona necesita para no rendirse. Comparte este mensaje con alguien que hoy esté luchando en silencio y necesite recordar que todavía puede levantarse. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu disciplina y tu propósito, suscríbete y acompáñanos en este camino. Recuerda siempre que las grandes transformaciones no comienzan con un milagro, comienzan con una decisión. Y esa decisión puede empezar exactamente ahora,